Asambleísta Emilia Jaramillo. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Voy a empezar mi intervención citando un proverbio chino. Saber qué es lo correcto y no hacerlo es la peor cobardía. Dicho esto, es necesario tener nosotros una ley de comunicación, por lo que les invito a ver un video. Ideologías e intereses de todo tipo, creando una opinión pública a la medida de los grupos que controlan las informaciones. De 2008, en las disposiciones transitorias, se establece que en el plazo máximo de 360 días se aprobarán las leyes, entre otras, la Ley de Comunicación. La Ley de Comunicación, ante todo, lo que busca es respetar la libertad de expresión. En el Ecuador, se busca instaurar una nueva forma de comunicación, democratizada, respetuosa, incluyente, tomando en cuenta a todos los actores involucrados y no solamente a los sectores empresariales y a los grupos de empresas periodísticas. Los esfuerzos realizados en el Ecuador para democratizar la información, exigiendo a los medios un periodismo que proporcione información veraz, verificada y con responsabilidad ulterior, se convierten en una amenaza a la hegemonía de los grupos empresariales de comunicación. Esto vuelve imprescindible la búsqueda de polos neutralizadores en la región. El Ecuador es un Estado de Derecho, por tanto, se respeta al máximo todo lo que la Constitución y las leyes que rigen en el país. La libertad de expresión y los derechos humanos están garantizados por la Constitución del Ecuador. Esta misma Constitución exige al periodismo asumir responsabilidad ulterior. Proponemos la inclusión, la democratización y el libre acceso a la información. Una información delicada, sensible, no puede difundirse sin realizar una debida corroboración de la misma. No puede utilizarse ni por periodistas ni por autoridades públicas para, a través de los medios de comunicación, imputar falsamente o sin pruebas la autoría de un delito a un funcionario o autoridad pública o a cualquier otra persona. Responsabilidad ulterior, la regulación de contenidos y el establecer criterios de responsabilidad ulterior no significa bajo ningún escenario que los dueños de los medios deberán cerrar los negocios. No se pone en riesgo el trabajo de los empleados, ni se coarta la libertad de expresión. La opinión vertida a nombre propio, donde no se representa a un medio de comunicación, es responsabilidad única de quien la emite. Lo que se pide es diferenciar lo que es la opinión y lo que es la información. Con esta diferencia clara, la opinión supone que no se trata de dar información. No es ético tratar de engañar al receptor de un mensaje, tratando de influir en su modo de pensar de manera solapada. Varios estudios demuestran que la televisión, el cine, la música contemporánea, de manera general, han corroído la familia y la religión. En el contexto del hogar, promueven la promiscuidad, enseñan que el matrimonio es una institución que está en decadencia, estimulan las relaciones sexuales ilegítimas, se burlan de los valores humanos. Se proyectan a diario mensajes subliminales que deforman la conducta de niños, jóvenes y adultos. Con mensajes de violencia, sexo y promiscuidad sobreestimula y modifica el desarrollo normal del cerebro de los niños. Entre los riesgos están la dificultad de concentración, la impulsividad, la impaciencia y la confusión mental. La ley de comunicación es una expresión popular, es una responsabilidad de todos los ecuatorianos. Lo que acabamos de ver y escuchar es elocuente, que nosotros necesitamos una ley de comunicación, convencida como la que más, este proyecto de ley es la que necesita el país para continuar viviendo en esta verdadera democracia que garantiza la libertad de expresión. Dicho esto, no abundaré en cosas que ya han dicho mis compañeros asambleístas. A mi juicio, voy a tocar un tema muy sensible como es para las personas con discapacidad. Con el permiso de la sala y del señor presidente, voy a dar lectura a 2 artículos.
En el artículo 6 del proyecto de ley, la propuesta es agréguese en el artículo 6 como segundo inciso el texto siguiente. Las comunidades de personas con discapacidad gozarán de los mismos derechos consagrados para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, establecidos en el inciso primero de este artículo, tendrán prelación aquellas con discapacidad auditiva. Igualmente, en el artículo 8 de este proyecto, a continuación del inciso tercero del artículo 8, incorpórese lo siguiente: toda la información será publicada, inclusive en idioma quichua, shuar y demás idiomas ancestrales, con la subtitulación correspondiente. Será publicada también en el sistema de video, con su lenguaje natural, el lenguaje de señas y subtítulos para la comunidad con discapacidad auditiva. Propongo una disposición transitoria. Incorpórese una disposición transitoria del contenido siguiente. La progresividad a que se refiere el inciso primero del artículo 24 no podrá ser mayor a 90 días contados a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial. La actual ley sobre discapacidades con más de 10 años en vigencia establece en el artículo 19, literal F, en la parte pertinente, lo siguiente: los medios de comunicación social televisivos deberán progresivamente incorporar en sus noticieros la interpretación de lengua de señas ecuatoriana o generación de caracteres. Esta norma tiene más de 10 años de vigencia y la respuesta es obvia: no se aplica. ¿Cuántas décadas más debemos esperar a título de progresivo para que nuestros hermanos y hermanas con discapacidad auditiva tengan acceso a la comunicación y a la información? Gracias.